¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo andan? ¿Qué andan haciendo? Oigan, qué gusto verlos. Y ahorita quiero invitar a una de mis amigas por acá porque nada más quiero ver cómo me acuerdo. Porque se acuerda que después de haber hecho 200 lives durante toda la pandemia, pues obviamente ya no me acuerdo exactamente cómo se hace esto, pero ahorita vamos a invitar, a ver, no se me vaya nada, ahí está. Es que estaba sucio, vean qué diferencia cuando limpias el lente de la lámpara, ¿no? De la cámara. ¿Qué andan haciendo, oigan? ¿Cómo andan, mi querido Eleni? Saludos, un abrazo. El intensito, ¿cómo estás, canijo? ¿Cómo estás, mi Luisillo? Oigan, pues esto de las tarjetas proyectivas es una cosa que quiero agregar. A ver, aquí está. A ver si ya lo hice bien, mi querida Cris Arias. Oye, ya mandé una como invitación para ti, así que a ver si se logra hacer ya. ¿Qué andan haciendo todos? Oigan, viernes por la tarde. Xochitl, ¿cómo estás? Un abrazo enorme a mi gente de Hermosillo. Ojalá que haya gente que nos esté viendo el día de hoy, porque quiero retomar estas entrevistas que fueron tan exitosas durante toda la pandemia, pero ya que no estamos encerrados, ahora nos toca correr y correr y correr para poder tratar de contactar a la gente, ¿no? Pero a ver, aquí está Cris Arias. Puede. Y vamos a empezar a platicar. Oiga, porque de repente no les ha pasado que estamos, ahí está, ya se está conectando mi Cris. ¡Hey, hey! ¿Cómo está mi niña tan hermosa? Ay, muy bien, muy contenta y emocionada de estar contigo. Oye, Cris, fíjate que durante la pandemia hicimos más de 200 programas en una emisión que se llamó Desde el Encierro Live Sessions, y ahora contigo retomar esto para hacerlo una vez a la semana con diferentes personalidades. Qué padre que seas tú la madrina del día de hoy, mi niña, eso me da mucho gusto. Gracias, gracias. Oye, y luego me siento bien chistosa porque digo, ¿cómo? O sea, yo voy a platicar con Horacio, pero él me va a preguntar a mí cuando tú estás acostumbrado a que las entrevistas sean para ti, pues, ¿verdad? Claro, pero también fíjate, cuando uno se vuelve entrevistador, de repente, el entrevistador de repente sabe hacer como preguntas interesantes para irte sacando la sopa, mi Ah, niña. Eso está bien padre. bueno. Oye, Cris Arias, cuéntamelo todo. Yo les voy a platicar. Cris Arias es una psicóloga que tiene un prestigio muy reconocido allá en Tijuana, Baja California, porque ha hecho varias especialidades en varias ramas de la psicología que son como muy interesantes para todas las personas que nos gusta resolver los enigmas, las preguntas, las cosas que tenemos atoradas en nuestra vida cotidiana y diaria. Entonces, de repente, Cris Arias es de Hermosillo, Sonora. Somos amigos desde que éramos súper chavitititos los dos, o sea, ayer apenas. Y juntos empezamos a una cosa muy chistosa allá en Hermosillo que se llamó el método Silva de control mental. ¿Te acuerdas, Cris? Claro, ¿cómo olvidarlo? Pieza clave en mi vida, ¿eh? Un parteaguas. ¿Verdad que sí? O sea, como de repente, pero siempre hemos tenido esa inquietud de ver qué oculta nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro consciente y nuestro subconsciente. Y de repente desde esa época empezamos a buscar qué era la metafísica y qué era lo que, ya sabes, qué hay más allá. De repente cuando estás chavo y estás en un lugar de como el que venimos nosotros, que es desde Hermosillo, de repente estás buscando cuestionar todo, ver qué más hay afuera de Hermosillo, ver qué más hay del alcance de lo que simplemente vemos a simple vista. Entonces de repente tú te has hecho la misma pregunta. ¿Cómo fue que te empezaste a curiosear y estudiar más acerca de la psicología, Cris? Fíjate. Pues bueno, primero un paréntesis y mil gracias por tan bonita presentación, ¿eh? Gracias y por la invitación. No soy psicóloga, soy licenciada en Administración de Empresas y después hice una maestría en psicoterapia gestalt, entonces soy psicoterapeuta. La diferencia es que yo no trabajo no diagnostico enfermedades mentales, digamos, ¿no? Y sí Ok. tengo clientes que están bajo tratamiento psiquiátrico y les doy un acompañamiento terapéutico siempre y cuando asistan con su psiquiatra y estén con su tratamiento, ¿verdad? Bueno, cierro paréntesis. ¿Cómo se llama? A la aclaración de que no soy Bueno, psicóloga. ok, Más, pero eso ya nos queda sí, claro, muy sí, bien. Pero sí. si estudias los recovecos de la mente, usted tiene tu especialidad en psicología gestal. ¿Ququé es la psicología La gestal? psicoterapia Cuéntanos. Gestalt es un modelo terapéutico que viene del humanismo y se enfoca en la capacidad de vivir el presente, en el darte cuenta. Por ejemplo, llega una persona y dice, ay, es que
perdí la comunicación con mi papá, por ejemplo, y ya no me hablo, y trae una cantaleta de que le afecta mucho, por ejemplo, no hablar con su papá, por Ok. decirte, ¿no? Que se rompió una relación o algo. Entonces, a lo mejor hay quien va a intentar ver cómo solucionar, volver a recuperar esa comunicación. En la psicoterapia Gestalt nos enfocamos en ver, ¿y cómo es no hablar con tu papá? ¿Y cómo te sientes de no hablar con tu papá? Y a lo mejor te das cuenta que estás mejor así, que a lo mejor tu dosis es ya no hablar tanto y hablar un poco, por ejemplo, ¿no? Entonces es darte cuenta cómo lo que a lo mejor muchas veces, por ejemplo, las personas vienen con una cantaleta de algo que pasó en el pasado y creen que les afecta de la misma manera como hace 20 años, ¿no? Y no se han dado cuenta que ya están 20 años después y que dices, a lo mejor sí me impacta, pero ya no de la manera como yo creía, ¿no? Ok. Entonces la psicoterapia gestal, perdón, Sí, sí. dime. No, es Ajá. que me da curiosidad saber, por ejemplo, dime un ejemplo como más en concreto, así como, ¿sabes qué? Yo siento que, no sé, mi mamá me pegó un chicle en la cabeza y me traumó porque le salí a la escuela y sigues trayendo ese trauma o ese complejo, esa angustia desde niño, cuando no fue una cosa ni provocada en mala onda ni o así y lo sigues arrastrando. Sí, ajá, hay personas que siguen arrastrando y entonces piensan que les afecta. Y entonces, como tú piensas que te afecta, pues sientes que te afecta y actúas como si te afectara. Cuando ya lo desmenuzas y lo traes aquí al presente, puedes ver que a lo mejor ya no te afecta ahorita, ¿no? O sea, o ves cómo te afecta eso ahorita, cómo Ok. eso se hace presente en tu aquí y ahora, ¿verdad? En tu presente. Entonces, la psicoterapia gestal se enfoca en traerte al presente, entonces tú te te das cuenta de la situación y entonces empiezas a hacer cambios a partir de lo que tú te das cuenta, ¿sí? Del aquí y el ahora. Ya no Ok. es necesaria la novela, para nosotros no es necesaria la novela del pasado. Ok. No es necesario que me digas todo, que me repitas. Por ejemplo, hay personas que llegan a consulta y a lo mejor tienen la necesidad de platicar todo lo que pasó en el pasado. En lo Ok. personal, ¿Y se vale eso no, o no se vale? ¿Te ayuda o te dificulta tu tarea? a mí, yo trabajo con lo que hay, con lo Ok. que hay. Por ejemplo, nosotros practicamos algo que se llama Epoché, que es no hay juicio, no hay bien ni mal. ¿Te funciona o no te funciona? ¿Verdad? Entonces, eh, se dice que el psicoterapeuta es como un artista y su instrumento es él mismo, ¿no? Todos los recursos, todo lo que se te ocurra. Entonces, por ejemplo, en mi caso, eh, doy como recetitas, digo yo, no a la medida. Yo no te digo qué hacer, sino que tú te vas dando cuenta de lo que vas a hacer. Lo que sí hago es compartir muchas herramientas según el caso específico de la persona. No sé si me estoy explicando. O Sí, no, sea, no, es, te estás dando a explicar bien, pero sí me gustaría más que lo dijeras como agárrate un caso en específico, que me dijeras a fulanito inventado, obviamente, no vamos a revelar nunca nada por los secretos profesionales, pero dinos un caso, por ejemplo, que donde la gente haya podido resolver sus problemas de alguna manera contigo. ¿Qué es lo que les ah, ofreces cuando llegan contigo? ¿Qué es bueno, lo que ofreces? ¿Cuál sería como que, qué tal, cómo está Cris Arias? Yo soy fulana de tal, fulano de tal. ¿Qué hacemos porque siento que estoy mal? ok. Bueno, ¿Qué me pues ofrece, primero, doctora? ¿Qué me ofrece? yo, por ejemplo, lo que me he hecho más hábil, porque cada quien va desarrollando sus habilidades, ¿no? Es en identificar las creencias limitantes. Entonces, yo ¿Qué utilizo, es una creencia limitante, por ejemplo? ajá, Ubícame ahí. ¿Qué es? por ejemplo, nosotros guardamos la información en el subconsciente y se dice que guardamos la información. Hay quienes dicen que desde que estamos en el vientre materno pues toda la vida, ¿no? Y es tanta la información que no está a nivel consciente. Son como programas, digamos, Ok. ¿no? Entonces, fíjate cómo funciona la mente. A ver. Se dice que el 95% de las decisiones que tomamos tienen que ver con el subconsciente y solo el 5% a nivel consciente. Entonces, por eso las personas dicen tropecé de nuevo y con la misma piedra, repetí la historia, pero con el diferente nombre nomás, ¿no? ¿Por qué? Porque te pasa algo y entonces
tu mente se va al archivo del subconsciente y consulta los programas que tienes ahí. Y tú actúas de acuerdo a esos programas, Ok. por ejemplo. Entonces, no todas las creencias te impulsan. Hay creencias que tú las adoptaste o es pues sí, son programas, hazte cuenta que te implantaron, ¿no? Unas creencias, la creencia de la abuela de que todos los hombres son infieles, por decirte, ¿no? Y tú vives pensando y sientes que todos los hombres son infieles y después te das cuenta que no es así y que no es tu creencia, que es una creencia adoptada. Entonces, eso se puede convertir en una creencia limitante. Te voy a dar Ok. un ejemplo, A por ver. ejemplo. Entonces, te digo que yo trabajo con imágenes y entonces lo que pasa es que para mí es muy rápido porque ahorita que tocas el tema del método Silva de control mental, que empezamos a estudiar, yo tenía 13 años, tengo 52, pues que son como 38 Mucho. años de estudios de esto del desarrollo personal. Entonces, por ejemplo, el subconsciente guarda la información con imágenes y palabras. Ok. Entonces yo trabajo con imágenes, con tarjetas proyectivas y las personas ven exactamente lo que está en su subconsciente. Yo no interpreto las imágenes, no es como un tarot que te digo, o sea, por ejemplo, el tarot te dicen, te salió esto, quiere decir Sí, la que tal cosa. espada con la muerte Sí, significa, y ajá, ahí el sí, tarotista te da una interpretación de todo sí, eso. Y en tu caso tienes un tipo de cartas que son como si fueran un tarot, sí, digámoslo de alguna tengo. manera. Pareciera tarot, ajá, pero no son tarot. Tengo más de 30 mazos distintos para trabajo diferentes temas. Por ejemplo, te voy a dar un Va. ejemplo. Y cada quien ve lo que lo que le arroja su subconsciente. Esta tarjeta. Ok. Una vez estaba yo trabajando con una señora y le salió esta tarjeta. Aparte hay algo que parece mágico, porque las elijo, o sea, al azar, boca abajo, Sí. así, voltear, la persona no la elige, sino que la saca sin voltear. Entonces me dice, claro, es que todos los hombres son los payasos, me dijo ella. Entonces empezamos a trabajar con esa creencia que tenía ella, explorar de dónde viene, cómo le impacta, etcétera, Ok. ¿no? Después, por ejemplo, eh, trabajando con una muchachita más jovencita, me dijo, así me siento, como yo soy la funny friend, me dijo, yo soy la amiga chistosa, entonces siempre tengo que traer mi traje de payaso y ya me está pesando mi traje de payaso. Entonces las imágenes ayudan a expresar cómo se sienten, porque muchas veces tú nomás sabes que te sientes incómodo, pero no sabes ni cómo decirlo, ni qué O te ni pasa, ni ¿verdad? por qué, ¿no? De repente no saben Ajá, ni por qué. Y al ni momento de por ver qué. una imagen así como este payaso, de repente cada quien te va diciendo, a mí me provoca esto o alguna, pero Sí, son sensaciones distintas con cada persona, me imagino. cada persona y una misma imagen puede tener diferentes significados. Por ejemplo, otra persona, esta misma tarjeta, empezó a recordar que tenía muchos miedos, entonces empezó a sentir miedo y empezamos a trabajar sobre los miedos. ¿Me explico? Ok. Entonces, y así tengo un montón de casos que yo te puedo platicar. Por ejemplo, me acuerdo una vez una mamá me estaba diciendo que quería trabajar la relación con su hijo. Ok. Entonces dices que yo no sé cómo se siente mi hijo y ella es una mamá muy organizada, muy cronometrada, ¿no? Entonces me acuerdo que incluso tenía una hoja así con cronómetro casi, ¿no? Con todas las actividades. Entonces, y le salió esta. Entonces, claro, así se siente el hijo, atrapado en el tiempo, ¿no? O sea, como así. Wow. Eh, Oye, Cris, y que, por ejemplo, cuando tienes una relación así madre e hijo, que de repente la mamá sabe que está siendo tóxica de alguna manera para el hijo, de algunas maneras, entonces, y el hijo no va a terapia, ¿tienen que ir los dos a terapia contigo o con que vaya uno de los dos? ¿Ayuda a superar una cosa o la otra? ¿Cómo funciona ahí cuando uno es el tóxico y está contaminando una relación con una novia? Alguna relación con el marido, alguna relación con un hijo, o sea, ¿cómo los puedes tú ayudar? ¿De qué manera? ok, a mí, yo siempre digo, tiene que querer la persona, ¿verdad? Tiene que Ujú. querer. A mí me pasa mucho que, por ejemplo, sí atiendo muchos jóvenes, porque para los jóvenes se enganchan con las imágenes, ¿no? Se enganchan y entonces se pueden soltar más y pueden expresarse mejor. Me pasa mucho que trabajo con señoras o con señores y me dicen, quiero mandarte a mi hijo.
¿no? Entonces yo le digo, ok, platícale de qué se trata y si quiere y si él decide continuar, ok. Entonces te voy a contestar la pregunta con un ejemplo, fíjate. Échale, Esta es échale, échale. una señora que tenía una relación muy distante con el hijo, era muy, muy hostil, digamos. Entonces sufría la señora, ¿no? Ya grandes los dos, adultos, y se vuelven a vivir juntos otra vez. Entonces la señora viene conmigo a terapia. Ella empezó a hacer unos cambios rapidísimo, pero rapidísimo. Se dio cuenta que ella no pedía con las tarjetas predictivas, empezamos ¿cómo se llama? A trabajar y se dio cuenta que ella batallaba en el pedir y también batallaba ¿Batallaba en en el qué? pedir, no pedía, Te no entendí una pedía. cosa muy lépera, Cris Arias. Te Ah, entendí, batallaba con el pene. Yo dije, ¿qué? no, Pues, ¿cómo a poco también resuelves esos problemas ahí, Cris? ¡Qué miedo! hay unas tarjetas que son unas imágenes bastante fuertecitas, esas no te las puedo, pero también salen, eso que dijiste también se hace presente, ¿eh? Ok. Bueno, entonces, ella le costaba trabajo pedir, le costaba trabajo decir que no, etcétera, por su historia. Ella empezó a hacer cambios. Y para la segunda sesión ya habían cambiado muchas cosas. Para la tercera sesión, pero para esto la primera sesión se trató de, pues quiero una pareja y no encuentro y no sé qué tanto. Bueno, para la cuarta sesión me dice, esto parece mágico, pero yo no hago la magia, la hace la persona cuando implementa las herramientas, ¿no? Que hablamos en terapia, cuando se da cuenta. Ves, en una sesión ves muchos temas. Eso también pasa con este método. Entonces, bueno, para no extender el cuento largo, luego se comunica conmigo y me dice, ¿qué crees? O sea, mi hijo cambió mucho conmigo, o sea, mi hijo está, no sabes, cambió mucho su actitud y todo. El hijo no vino a terapia. Ella fue la que hizo los cambios y de rebote el hijo, la relación ahí se Claro. mejoró, ¿ok? Y Sí, porque luego, cuando los cambios están dentro de uno mismo, lo reflejas en el ambiente donde te estás desarrollando, ya sea con tu familia, en el trabajo, con toda la gente que estás, ellos sí van a notar los cambios y obviamente al tener un cambio donde estés menos agresivo, menos posesivo, menos lo que sea, pues claro que lo van a notar y tu trato va a ser diferente en consecuencia. ¡Qué padre! sí. Y espérate, y luego me dice, Cris, he rechazado ya hombres. Ya he tenido varias propuestas, me dice. No, Entonces, ella sanó, pues trabajó mucho en su desarrollo personal, ¿no? Entonces, esto parece mágico de veras, porque te digo, hay otra cliente que me dice, Cris, ¿cómo es posible que me haya salido eso? Que primero tenemos una plática de qué tema quieres trabajar, etcétera. Volteo las tarjetas boca abajo y sale exactamente el tema y a veces si no sale el tema, sale lo que tienes que trabajar. Te puedo platicar más ejemplos. Por ejemplo, pasa que quien quiere trabajar en su desarrollo personal viene una vez, casi siempre vienen una vez buscando la solución a un problema, le ven el beneficio y se quieren que ir, se siguen trabajando, ¿ok? ok. Se quedan en terapia. Pero hay otras personas que con una sola terapia resuelven su problema. ¿Y cómo sé que funciona? Porque me lo dicen y me recomiendan, ¿no? Por ejemplo, dime. No, ¿en qué consiste que alguien resuelva un problema? Porque es que a lo mejor muchas veces, no sé, que es como cuando tienes algo que te aflige, algún problema que te está cayendo pesado en tu vida cotidiana y te lo vas tragando y no lo platicas y no lo compartes, pues obviamente eso te afecta de una y mil maneras. Y al momento de platicarlo, pero a mí me pareció como magia el día que lo hicimos tú y yo, porque de repente cuando me diste esta terapia de tus tarjetas, me impresionó muchísimo porque de repente salió como una radiografía de mí mismo en este preciso momento que estoy viviendo el día de hoy aquí en mi realidad en la Ciudad de México. Entonces sí me impactó mucho, porque ¿tendrá algo que ver el pensamiento mágico también con todo esto, Cris? ¿O realmente es casualidad que te salgan ciertas tarjetas? Yo no sé si hay algo que parece mágico, es sincronicidad a lo mejor, más como tú vas a interpretar la imagen, va a ser algo que tenga que ver contigo siempre.
porque es la información que te arroja tu subconsciente. Ok. Sí. Entonces, partiendo de ahí, para mí no hay margen de error porque siempre sale algo. Hay veces que la persona sí, son muy pocos los casos que me dice, no, no veo nada. Ok, trabajamos con la otra imagen o con más imágenes y luego vemos que esta tenía mucho significado. O sea, te cae el 20, ¿no? O sea, hay Sí. veces que tú te bloqueas y dices, a ver, no veo nada en esta tarjeta que me estás enseñando, no me significa nada, nada, nada. Pero entonces tú sigues escarbando porque tienes como tus atajos para llegar al mismo punto, obviamente. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, las tarjetas proyectivas no funcionan por sí solas, digamos, ¿no? O sea, tú puedes, bueno, o sí, tú puedes ver y puedes darle la interpretación y puedes hacer que tiene que ver conmigo. Aquí lo interesante es el abordaje Ok, terapéutico, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a abordar ese tema que salió ahí, que viste, eso que sientes, eso que te afecta ahorita? Entonces, ahí es donde está la magia, digo yo, porque la magia la hace la persona al salir del consultorio, ¿no? O de la reunión. sí, claro. Entonces, por ejemplo, es muy impactante. Me decías en qué consiste que se resuelva un Sí. problema. Por ejemplo, tuve una señora que ella tiene un trabajo normal de oficina y quería hacer un negocio desde casa. Y ya tenía todo para hacer el negocio desde casa, eh, desde años, y no se animaba a dar ese brinquito, no se animaba. Con una sesión, ¡pum!, se destapó y le está yendo súper bien y tiene su página y surte y esto y el otro. Entonces, hay personas, te digo, que con una sesión resuelven. Por ejemplo, una vez un niño chiquito, tenía 6 años, tenía creo. Entonces, que es yo creo el más pequeño que he atendido. Siempre con mamá a un lado, ¿no? Ujú. Cuando son niños. Entonces, de repente, de un día para otro, no quería ir a la escuela. Y no quería ir a la escuela y entonces no sabíamos por qué. Y la mamá ya estaba pensando lo peor y pues ya habían hablado con la directora, con las maestras y nadie sabía por qué. Entonces me puse a jugar con el niño, con las imágenes, las tarjetas proyectivas, y ahí salió. No, pues es que la maestra con el que él se sentía a gusto, que era la maestra de inglés, había salido de la escuela y pusieron a otra, y entonces él era eso nada más. Entonces ya se habló con la maestra, se habló con la directora y asunto resuelto, ¿verdad? Ok. Entonces, O estaba enamorado de la maestra y no se dio cuenta y se le fue y no sabía explicar qué sentía, porque un niño tan chiquito no sabe a lo mejor identificar ciertas emociones, me imagino. ¡Qué loco! pues sí, era maestra de inglés y ese niño tenía menos ventaja, digamos, iba más atrasado en el inglés. Los amiguitos como que tendían a ver más caricaturas en inglés y todo, iban al otro lado, aquí a San Diego, y él no. Entonces, para él el inglés era algo totalmente ajeno. Y esa maestra lo hacía sentir muy bien y lo ponía al corriente, pero él no supo expresar. Él, o sea, él ni siquiera sabía por qué no quería ir a la escuela, nomás sabía que no quería ir. Ok. Entonces te digo que con una sesión se resolvió el problema. Otra señora que, por ejemplo, no se podía sentar a la mesa a comer con su familia, ¿no? Entonces ella vino porque quería resolver me dijo, quiero trabajar en mi relación con la comida. Entonces empezamos con las tarjetas y es bien interesante y ese caso siempre lo digo porque me llama mucho la atención. Déjame ver si encuentro aquí la tarjeta. Porque este, cada quien ve, de hecho casi no les muestro la del payaso, lo de los hombres o lo del, ¿no? Sí, claro, Funny Friend. para no Sí, para no spoilear la spoilear. sesión. Ajá, sí. Entonces, a ella le salió esta tarjeta, así, esta tarjeta. Entonces, ella vio, ella la vio así y ella vio Ok. A ver, un, acércala un poquito más para verla. ahí, Ahí está. así, ajá. Ok, Realmente la tarjeta es así, pero ella ok. la vio Sí, así. como una mesa Entonces, puesta con pasteles, claro. ella vio una mesa de comida, pero es una llave con una puerta No, abriendo, ¿no? no, a la Ajá, madre. O sea, claro, cada quien ve lo que quiere ver. Y yo, como estoy a dieta, sí. yo vi los pasteles, claro, por supuesto. ¡Qué fuerte! Entonces, yo nunca le dije que era una llave
y trabajamos con su tema de la relación con la comida. Total, ella tenía muchos años que no se podía sentar a comer a la mesa. O sea, ella comía mientras preparaba y luego servía y se sentaba un ratito con su esposo y con su hijo y ellos comían, pero ella no comía con ellos. Y ella lo que quería era sentarse los tres a comer. Y me escribió con una sesión y me dijo, Cristina, tenía años que no me podía sentar a la mesa y ahora ya me siento a la mesa y como con mi familia. Wow. Entonces, por ¿Y ejemplo, cuál podría sí. ser el conflicto con alguien que tiene esa situación? O sea, ¿cuál podría ser el conflicto con tu comida? ¿Cuál era el conflicto? ¿No se sentaba para no relacionarse porque era alguna relación en su cabeza con algún maltrato de sus papás o algo? ¿Qué tenía que ver? Sí, ella en especial sí tenía una mala relación ahí con el sentarse a comer con la familia por su relación que tenía con su mamá y así, ¿no? O ¡Wow! ¡Qué sea, en el fuerte! pasado. Entonces, te digo que, por ejemplo, el otro día también hay una señora que pinta, Ajá. ¿ok? Que pinta. Entonces ella sentía como que al cuadro le faltaba algo, pero no le gustaba y no le gustaba y lo quería borrar, pero la maestra le dijo, ese cuadro te quiere decir algo, ese cuadro está transmitiendo algo, o sea, tienes que ver qué. Entonces trabajamos en hacerle tarjetas al cuadro. Ok. Entonces, al cuadro y no te imaginas toda la información que salió. El cuadro salió de la artista, no era algo que ella haya copiado, salió de su imaginación, ¿no? Ok. Entonces, ¿te acuerdas que te comentaba también, por ejemplo, cuando vas a interpretar un papel? Sí, sí, sí. Ajá, entonces podemos trabajar haciéndole tarjetas proyectivas al personaje ¡Wow! y de esa manera tú lo entiendes, lo sientes y lo interpretas Ya. mejor Oye, qué desde su impresionante. esencia. Qué Ujú. padre. Oye, Cris, por ejemplo, yo creo que en este momento la gente vive, ya después de que pasamos una pandemia tan horrorosa, obviamente la gente quiso salir a la calle a gozar de la vida y a vivir todo lo que no pudimos durante tanto tiempo que estar encerrados o de tantas pérdidas que tuvimos, que te das cuenta que lo más importante de estar vivos es vivir la vida viviéndola. Ah, Entonces de repente, pero me encuentro yo ahorita con toda la gente que conozco, con la gente que trato, que de repente vivimos una sociedad de soledades comunales. La gente se siente muy sola, la gente no encuentra pareja, no encuentra novia, no encuentra novios, amantes o lo que haga falta. ¿Por qué? O sea, alguien que tenga esta situación contigo, ¿cómo pudiera llegar a decir, sabes qué, es que tengo algo atorado que, no sé, algunas amigas dicen, es que son unos cueros así de guapas como tú que dicen, oye, es que tengo 5 años que no me invita nadie a salir o amigos que son actores famosos y que les va bien y todo, güey, es que ninguna chava me pela de verdad desde hace años. O sea, es cómo pueden ir contigo y decirte, ¿sabes qué, Cris? Traigo esto, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que hace mal la gente en general hoy en día? ok, cada caso es distinto, Sí, definitivamente. Es muy cierto lo que dices y es muy fuerte. La soledad acompañada es muy dolorosa, ¿verdad? O sea, la soledad, estás acompañada de bulto, pero en el fondo te sientes solo, ¿verdad? Entonces, sí. sí es muy dolorosa, ¿no? Este, yo doy sesiones por Zoom y presencial en Tijuana y simplemente con que tengas la disposición Ujú. de hacer este viaje a tu interior, porque sí digo que es para valientes, Totalmente. yo siempre digo, el experto aquí en ti eres tú. Entonces yo lo que hago con las tarjetas proyectivas es ponerte un espejo que ve hacia tu interior. Eso que no has podido identificar, es como si te llevo de la mano en ese viaje a tu interior y vamos explorando y vamos encontrando esas ideas, esas creencias. Porque, por ejemplo, eso que dices, es como la relación con el dinero, ¿no? Si tú tienes el paso a paso de cómo hacer el negocio, y tienes todas las condiciones necesarias para hacerlos. Más, si tienes una creencia limitante de que las personas que hacen dinero son malas, se van a ir al infierno, o que te va a pasar una desgracia, o ve tú a saber qué, porque cada quien tiene una creencia distinta, Sí, no mucho. vas a hacer, o sea, aunque hagas el paso a paso, no lo vas a lograr, porque nunca te vas a querer, no vas a querer ir en contra de tus creencias. Por eso es importante
sacarlas a la luz, como digo yo, vamos poniendo las cartas sobre la mesa y vamos a sacar esas creencias a la luz, las cuestionamos, si son limitantes, las despedimos o las convertimos en ideas de impulso y vemos las que tenemos, si nos funcionan o no y cómo podemos potenciarla, porque también te ayuda esto a descubrir tus fortalezas y en lo que hay que trabajar. ¿Cómo descubres las fortalezas de cada uno? Porque las debilidades, cada quien seguramente las tiene medio identificadas o se hacen güeyes. Porque te digo, a nosotros nos tocó en un taller que dábamos y hacíamos un tipo de regresión hipnótica consciente y de repente llevas a la gente a muchos estadios de una edad muy temprana y encontraban cosas ocultas que de repente eran tan dolorosas que las ocultaban, pero eso mismo guardado acá atrás hacía que no progresaran al 100 en lo que pudieran dar en la vida cotidiana. Entonces, de repente, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo encuentras su punto positivo para impulsarlos? Igual con las tarjetas, por ejemplo, esta, yo intenciono, ¿ok? Yo doy una intención. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una persona que le dije, a ver, ok, vamos a ver qué es lo que te está limitando. Y le salió esta, ¿no? Pues era él mismo, ¿verdad? Ajá. Ah, claro, Sí, pues un espejo es tú, claro. claro. Ajá, y también esta, puede ser lo que te potencia, ¿verdad? O sea, ¿de quién dependes? ¿Quién es tu mejor aliado, no? ¿Cuál es tu mejor recurso? Entonces puede ser esta. Entonces yo voy preguntando, lo que hago yo aquí es por medio de mis preguntas, te voy guiando y entonces vas identificando cuáles fortalezas y cuáles debilidades. O sea, si tú me dices, ¿sabes qué? Creo que no doy una. Quiero que esta sesión identificar qué es lo que hago bien, para qué soy bueno, cuáles son mis fortalezas, porque mi autoestima está por el suelo, por ejemplo, ¿no? Ok, Entonces, yo hago la sesión para encontrar tus fortalezas, ¿sí? Por ok, ejemplo, me acuerdo una vez, hay un factor sorpresa siempre, ¿verdad? Me acuerdo sí. esta, este, era la primera tarjeta. Sale, y esto me pasa muy seguido, que de repente se les viene el llanto. O sea, yo no sé qué está pasando, porque yo no sé ¿Qué están hasta pensando o qué que les están moviste con una pensando o tarjeta, que, con una imagen? Wow. ajá, sí. Entonces, me acuerdo que me dijo, es mi papá, y empezó a llorar, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo otra vez, salió una que el muchacho vio a la abuela y él vio como el que estaba abrazando a la abuela. Ok. Ok, entonces repasamos la relación con la abuela y todo. Y fue tan bonito porque al día siguiente falleció la abuela. Y me marcó y me dijo, no sabes cómo me sirvió lo que hicimos ayer porque estoy tan en paz. Eso está muy fregón. O sea, de Sí, repente, ¿cómo las cosas son circunstanciales o con esa sincronía que dijiste tú al sí, principio? Esa palabra sincronía se me hace bien importante porque en la vida todo tiene una sincronía impresionante, que unos le llamarán diosidencias, coincidencias, que de repente es, oye, tú y yo tenemos más de 30 años de no estar en contacto después de haber sido grandes amigos durante muchísimos años, muy cercanos, porque vivíamos en Hermosillo, compartimos muchos gustos afines y de repente el día de hoy, al reencontrarnos y hacer esta radiografía que hiciste conmigo, dije, qué padre, porque me encantó esto que hicimos el otro día, porque dije, qué padre que te reafirmas a ti mismo al ver lo que me estabas proyectando. Yo dije, qué impresionante que así es como son las cosas. O sea, eso está muy, muy padre. Y entonces yo por eso te insistía, te digo, Cris, hay que hacer esto para que la gente, cuando vean las repeticiones del programa, que de repente las van a seguir viendo, de repente la gente les cae como, la gente que lo ve o la que está conectada ahorita, esos poquitos que están conectados ahorita, de repente lo que están viendo ahorita seguramente es porque algo traen en su cabeza, en su corazón, en el alma, que de repente no te deja estar en paz, no te deja dormir a gusto, no te deja prosperar en tu negocio o de repente simplemente estás perdida o perdido en la vida y de repente, y que se vale, porque no todos sabemos el rumbo hacia donde vamos desde siempre y todo el tiempo, sino que uno se va encontrando, ¿no, Cris? sí, totalmente. Y sí, por ejemplo, hoy estaba trabajando con una señora sobre su autoestima, precisamente, ¿no? Entonces le digo, es que no es algo estático, es
es cíclico porque siempre estamos cambiando y no somos producto terminado. Sí. Ahorita que me estabas comentando eso, se me vino a la mente un muchacho jovencito, veintitantos años, hacen unos cambios muy significativos y no soy yo, y yo no les digo qué hacer, yo simplemente te llevo a tu interior a que tú te des cuenta y entonces ellos toman decisiones importantes. Por ejemplo, este muchacho tiene su grupito de amigos, tenía su grupito de amigos de toda la vida desde chiquitos. Entonces, decía que pues este grupo de amigos no le estaba llevando a nada Claro. bueno y él quería agarrar otro rumbo, pero no tenía otros amigos porque ahorita no está en la escuela, lo que tú quieras. Entonces, imagínate qué difícil para un jovencito cuando tu vida son tus amigos, cuando eres jovencito, ¿verdad? O sea, es tu mundo, Total, es tus amigos. claro. Y él solito se dio cuenta que no era personal contra ellos, era contra el rollo que traían, ¿verdad? Entonces, puso, puso límite y cortó la relación, ¿no? O sea, los quiere, los estima, los saluda, pero ya no sale con ellos. Y a pesar de que no tiene otros amigos, decidió ya no salir con ellos. Se me hizo a mí muy significativo el cambio para esa edad del muchachito. Yo se lo admiro mucho. Yo no le dije que cortara relación con los amigos. Él solo dijo, no es lo que yo quiero para mí. Ya estoy viendo hacia dónde me va a llevar ese camino. Entonces, esos son los cambios, porque nos vamos tan profundo que entonces la persona hace el cambio. Yo digo que para que el cambio sea duradero, tiene que ser de adentro hacia afuera. Claro. Por ejemplo, cuando vas y te ponen una dieta, por ejemplo, me toca esto y el otro. La haces unos días, ¿no? Unas Sí. semanas, pero después dices ya. ¿Y qué tal cuando te enseñan a comer, ¿no? Cuando te enseñan a combinar los alimentos y tú cambias tu manera de pensar y de percibir los alimentos y de conocer, entonces tú eliges los alimentos, no es algo que te toca que viene de fuera, ¿verdad? Así también los cambios, para que sean significativos, para mí tienen que venir de adentro hacia afuera. Y eso es lo que yo hago. Yo no te digo que hagas, yo te llevo a tu subconsciente, exploramos las creencias y tú vas a ir tomando las decisiones. Eso sí, yo entrego muchas fórmulas, muchas herramientas y entrego mucha información para entender por qué te pasa lo que te pasa, cómo funcionamos, etcétera. Oye, y fíjate, por ejemplo, Cris, ahorita a nuestra edad tenemos, ya que andamos chaborruqueando, tenemos muchos amigos que tienen hijos adolescentes o que ya están entre la adolescencia o que están entrando a los 20 más o menos y de repente están buscando qué hacer con su vida. ¿Cómo te pueden contactar ellos o qué te tiene que llegar uno a decir? ¿Sabes qué, Cris? Estoy perdido, estoy perdida, no sé qué hacer en cuanto a todo, porque sobre todo ahorita que tenemos hijos que son adolescentes, pues muchos están perdidos entre que no saben qué hacer con su sexualidad, con su educación, con qué van a estudiar, con quién van a andar, si andar o no andar, si, cómo fortalecer su autoestima. ¿Tú qué les recomiendas, por ejemplo, a todos los amigos de nuestra camada que tienen hijos en esas categorías de edades? ¿Qué les dices? ¿Cómo Fíjate, los invitas tú para decirles, vamos a resolver lo que traen? ok, fíjate que qué bueno que tocas ese punto, porque ahorita sí estoy atendiendo, te digo, muchos chavos y traen muchas presiones, ¿Cuáles? ¿Qué traen muchas presiones? ¿Qué los presiones, presiona? traen mucho que creen que tienen que ser exitosos y millonarios ya, casi que antes de salir de la carrera, ¿no? O estudiar qué para ser exitoso y En millonario, 3 días. ¿verdad? En Claro. 3 días, sí, express. Entonces, traen mucho eso. Traen también, sí, también traen mucho lo de la sexualidad. Yo también creo que es por el acceso, ¿no? El fácil acceso con el teléfono, ¿verdad? A estos temas. Eh, Cosas que no hablan, ¿verdad? Que no hablan con los papás. Entonces, los papás de mil amores, ¿verdad? Podemos escuchar y aconsejar de acuerdo a la creencia y a la experiencia. Más, a lo mejor, como papás, te faltan herramientas, ¿verdad? Para guiarlos y hacerlos ver
qué es lo que realmente quieren, cuáles son sus anhelos, y no lo que creen que quieren, sino lo que realmente quieren. Entonces, que ayuden a descubrir qué es eso que quieren ellos. Entonces, yo les diría que busquen ayuda, busquen apoyo terapéutico, porque para mí la terapia es de la canasta básica. El autoconocimiento, o sea, no hay herramienta para mí más poderosa que conocerte a ti. Es esto que tú vives, ¿verdad? ¿Cómo Oye, y funcionas también, tú? sí, Ujú. yo ahorita estoy viendo también, por ejemplo, que me toca hacer como asesor de muchas cosas para el TEC de Monterrey. De repente veo que muchos de los chavos viven graves problemas de depresión. ¿Cómo identificas tú como terapeuta a alguien que viene deprimido y que no sabe que está deprimido? Ok, En base a las imágenes también. sí, Por ejemplo, podemos ajá, hacer algún ejemplo aquí en vivo cómo haces una terapia tuya. Vamos a hacer, así como lo que sí, hicimos conmigo la vez pasada, así saquemos una carta al ujú, azar y a ver qué ok, sale. Va, sí, o tú sugiéreme el sí. tema y vamos viendo sobre qué. Sí, sí, lo hacemos como tú me digas. Nomás respondiendo esa pregunta, te quiero platicar de un Por caso que me favor. encanta porque me llegó un chico de 17 años con una depresión severa. Yo no trato esos casos, yo lo trato siempre y cuando esté yendo con, Con, con con un psiquiatra psiquiatra, o psicólogo, psiquiatra, ya ¿no? esté explicado, Ajá. claro. Pero los papás me lo trajeron y los papás quisieron que lo viera, etcétera. Y fue impresionante, Horacio, porque desde la primera sesión, le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y entonces su expresión era, pues, nula, digamos, ¿no? Ojos a media asta, todo. Y me dice, neutral. Y yo, ok, como es neutral, esto y el otro, ok. La sesión dura una hora y media, se puede ir la primera cita. Para el final de la sesión pudo reconocer las emociones que tenía. Me dice, estoy muy agradecido con mis papás, los amo mucho, estoy muy agradecido porque ya no hayan cómo ayudarme y empezó a sentir, ¿me entiendes? Empezó a sentir y empezó a reconocer cada una de las emociones que estaba él sintiendo. Cuando al principio me dice, no, es que no siento nada, nada, así estoy todos los días. Entonces empezamos a trabajar, te digo, Wow. con las imágenes que son fabulosas. Y ese caso lo recuerdo mucho porque, digo, todos, ¿no? Luego se me clavan así en el corazón y en la mente, ¿verdad? Porque llegan así, mira, como digo yo, así, me entregan su corazoncito así, me dicen, Sí. Cris, aquí estoy, ¿no? O sea, Esto es lo que hay. ayúdame. Aquí Esto es está. lo que hay. Ajá, sí. Entonces yo digo que me toca conocer lo más bonito de las personas. Y yo lo que hago es prestarles mis ojos para que se vean como se ven de fuera, ¿no? O sea, lo maravillosos que son, lo fuerte que son, lo que sí han resuelto, que pueden mejorar, etcétera, ¿no? Entonces, te digo, volviendo al tema de la depresión en los jóvenes, sí, sí hay ahorita, desgraciadamente, mucha depresión. Y también, afortunadamente, por otra parte, pues hay mucha información ya del manejo de emociones, ¿verdad? Antes no se usaba, acuérdate, cuando No. estábamos nosotros, Nada. no se usaba. Un coscorrón y ándale, ya déjate de babosadas y sigue, tú Sí, sigue chambeando, claro. sí. Oye, Mira, por ejemplo, dime. dime tú. Sí, es que ahorita que estás diciendo de los jóvenes, por ejemplo, le salió una vez a un niño. A ver, acércalo un Entonces, poquito más, que no lo. ahí está, Ah, ok. ¿ya ves? Ahí. Ajá, Ok. sí. Entonces, y el tema que vio él era el bullying. El bullying. ¿Te fijas cómo es como una marioneta Sí, que le claro. están moviendo los hilos? Sí, sí, Ajá, sí. ajá. Y entonces empezamos a hablar del bullying y todo eso. Entonces, ¿cómo le afecta a él? ¿Cómo no le afecta? ¿Cómo lo ve? Bueno, abordamos ya el tema, ¿no? Ya de manera terapéutica. Entonces, a lo que voy es que parece mágico porque salen los temas que necesitas trabajar. Y hay veces que dices, no puede ser que me haya salido tan exacta la imagen con lo que yo traía. Ok. Creo que hay palabras prohibidas que no podemos aquí decir ¿cómo se llama? Sí, no sé Todo, mucho de redes, todo todo se puede decir en un en vivo. pero hay ¿Qué quieres palabras decir? así súper
puntuales que me dicen las personas, no puede ser, ¿cómo es que salió esa palabra? No puede ser. Y le digo, pues tú sacaste la tarjeta, ¿no? Tú sacaste. El otro día estaba con una señora en la conversación previa le estaba yo diciendo, ok, entonces vamos a buscar, o sea, a mí se me vienen palabras así, frases que no es que yo los use todos los días, ¿no? Entonces le dije, ok, entonces ella quería saber qué la motivaba. Y yo le dije, ok, vamos a ver cuáles son los hilos que te Ok. mueven. Así le dije yo se me ocurrió así decirle. Y nada que sale esta tarjeta. Para esto, ¿sí lo ves? Sí, 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 O claro, sea, los hilos que la mueven, ¿verdad? O sea, íbamos a totalmente. ver los hilos que la mueven y sale esta tarjeta, entonces ya nos pusimos a identificar cuáles son esos hilos que la mueven, ¿no? Este, es, es sorprendente, de verdad, es un trabajo muy bonito, porque avanzas mucho en una sesión, De ves volada. muchos temas. Entonces, abres, cierras, abres, cierras. O sea, yo lo que hago es de que se abre el tema, lo trabajo y lo cierro. Se abre el tema, y hay temas que duran toda la sesión, un tema, y hay temas que rapidito lo resignificamos, lo abordamos y ya, se cierra. Qué padre. Oye, Sí. y por ejemplo, cuando tienes así relaciones que son como abusivas de hombres a mujeres o de mujeres a hombres, porque luego piensan que las víctimas solamente son las mujeres. Y también Ajá. hay hombres que también son victimados por sus novias o por sus esposas de muchas maneras. ¿Cómo identificas tú a un paciente que llega y no sabe que es víctima de su mujer o Ah, de su marido o de sus ok. novios o novias, lo que tengan? Fíjate, eh, para que haya una víctima tiene que haber un victimario, ¿verdad? O sea, Bien. la víctima siempre, la verdad, tiene una ganancia secundaria, digamos. O sea, para algo sigue en el papel de víctima. Entonces, sobre todo la psicoterapia gestal, nos enfocamos mucho en que la persona tome responsabilidad. La responsabilidad es la habilidad de responder, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre una persona víctima y una responsable es que la víctima siempre busca culpables afuera y todos tienen la culpa de lo que le pasa. A diferencia de la persona responsable que responde con habilidad y ve cómo solucionar, cómo sí. Oye, Entonces, eso me sí, encanta, me encanta. A ver, perdón, perdón, te puedo sí, interrumpir. claro. Es que, a ver, puedes tú venir cargando con culpas que ni siquiera son tuyas, que son de tu papá, de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo, y tú no estás consciente de eso. Sí, totalmente. Porque mira, los humanos aprendemos por imitación, ¿verdad? Entonces, hay cosas que sí traemos de herencia, ¿verdad? En el ADN y otras cosas que la traemos aprendido. Ajá. Ok. Entonces, sí, traemos cargando cosas aprendidas que no son nuestras ideas que, como te digo, son implantadas, costumbres, etcétera. Y que cuando vas a terapia es que te das cuenta que eso es lo que te está limitando, que eso es lo que te está haciendo que no funciona, que no forma parte de tu esencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta? Pues solamente viendo hacia adentro, ¿no? O sea, cuestionando qué es eso que crees, qué es eso que te pasa, pero si tú quieres empezar a hacerlo, pues como que dices, ¿cómo le hago? ¿Por dónde? ¿No? Entonces, la terapia siempre va a ser un punto de partida. Y te digo, en este caso, Las yo lo tarjetas. hago yo lo hago con imágenes y me da muy buen resultado porque puedo identificar muy rápido, y el cliente puede identificar muy rápido cuál es su situación y entonces ya yo le proporciono las herramientas o la información que necesite. Qué Por fuerte. ejemplo, sí, esta me acuerdo que una A vez ver, me dijo una acércalo un señora, poquito porque la veo de lejos. sí, Ok. por ejemplo, una vez, una señora me dijo, claro, es que yo tengo el poder, yo soy un superhéroe y todo. Y otra señora me dijo, sí, pues estoy queriendo tapar el sol con un dedo. Y Wow. claro, pues no, no se puede. Claro, la perspectiva de cada una es correcta, Sí, pero su realidad les estaba reflejando lo que una empoderada y la otra totalmente sí, queriendo negarse todo lo malo que le pasa. ¡Qué fuerte! ajá, Ok. sí. Entonces, cada quien ve, este,
lo que trae en su subconsciente. Por eso te digo que es fabuloso. Por ejemplo, una vez me acuerdo que salió esta a una señora y yo veía que estaba muy sorprendida ella. Y me dice, y estábamos hablando de un proyecto que ella tenía en puerta, y me dice, no me vas a creer, me dice, te voy a enseñar el logo del proyecto. Y era esto, así. No, qué Sí, loco. qué ¿Y qué tiene loco. que ver con un Sí, engranaje de cómo organizar una empresa o vete a saber? ¿O sí, sí, una sí. obsesión por controlar todo a tiempo o qué? Pues no me acuerdo en ese momento de qué específica estábamos, de qué específicamente estábamos hablando, que me acuerdo que le salió esto de ya como poner a trabajar o algo así, o de integrar los elementos, porque creo que era ella y dos socios más. Y entonces me enseña este, y pues se queda sorprendida, ¿verdad? Porque hacía total match con lo que estábamos hablando, ¿no? Oye, mira, aquí nos están pidiendo que si podemos retomar el tema de las víctimas y victimarios. Es Así. que realmente me parece interesante. Por ejemplo, pongamos un caso, Gloria Trevi, por ejemplo, un caso que todos conocemos, una mujer que es extremadamente talentosa, una gran cantante, una gran artista, que la siguen miles de jóvenes y 1,000 personas la siguen. Y de repente ella en un momento, todo el tiempo que estuvo con este fulano, fue una víctima de este fulano. Entonces, ¿cómo tienes que tocar fondo para darte cuenta cuándo pedir ayuda? ¿Cómo pides ayuda? Bueno, cuando estás en esa situación, no es fácil. No es fácil salir de esa situación porque sí es un caso muy fuerte. Acá, por ejemplo, siempre decimos que la víctima, como te decía antes, ¿no? O sea, tiene una ganancia secundaria y a lo mejor la ganancia secundaria es mantener su vida, ¿verdad? Ya, Mantener su vida. por mantener su estatus social de vida, a lo mejor aguantas los trancazos, los golpes, el maltrato, la violencia, las violaciones, todo. Sí, o mantener la vida, como Wow. la vida, La ¿no? O vida en sea, sí, claro. sí, la vida Te en sí, o aguantas sea, o te mato, claro. sí, ajá, o sea, no estoy diciendo que sea el caso, ¿No? no lo conozco así súper bien, más, sí te puedo decir que sí, no es fácil, no es fácil, por eso mientras más información tengamos de cómo manejar las emociones y Claro. mientras más nos conozcamos a nosotros, podemos poner límites más sanos, ¿ok? Sí, Si tú no te conoces, no pones límites sanos y los límites no se los pones a la otra persona, te los pones tú. O sea, no dices, y no me grites, porque si me gritas, no, es yo qué voy a hacer cuando alguien me grite, ¿verdad? ok. Entonces, el límite te lo pones tú y eso te lo da el autoconocimiento. Se generan dependencias emocionales, por ejemplo. Mientras tú mira, todos tenemos carencias y tenemos fortalezas, Claro. ¿verdad? Entonces, mientras más trabajes en ti, más fortalezas vas a desarrollar y a más fortalezas, menos carencias y las carencias generan dependencias, ¿ok? Siempre, claro. Entonces, mientras más dependas de otras personas en todos los sentidos, se pueden hacer más dependencias emocionales también, ¿sí? Ok. Entonces caes en la dependencia emocional. Así que mientras más te trabajes tú, mientras vayas a terapia, te conozcas tus fortalezas, las potencies, sanes esos asuntos del pasado, más fuerte vas a estar y te vas a relacionar con personas por tus fortalezas y no por tus carencias. O sea, para que esta persona sea manipulable, para que esta persona manipule a esta, es porque esta es manipulable, Claro. ¿ok? Ajá. Entonces, si tú eres una persona que conoce sus fortalezas, que tiene una autoestima sana porque se ha trabajado, puede ser un manipulador, pero no te va a manipular a ti. ¿Sí me explico? Y claro, mientras más débil estés, más fácil de manipular eres. Y por ejemplo, tú como amigo, por ejemplo, como amigo de alguien o tu mejor amiga, que estás viendo que está viviendo una situación sobre todo de violencia, que es uno de los temas que han estado preguntando recurrentemente ahorita, es, por ejemplo, cómo, porque obviamente la víctima no se da cuenta que es víctima,
pero sus amigos o su alrededor a lo mejor sí lo ven. ¿De qué manera podemos acercarlos contigo, Cris? O sea, es como decirle, oye, tienes que ir a terapia. Ir a terapia no es nada más para gente que está loca, no. Ir a terapia es parte de la canasta básica para tener una salud mental y una salud emocional que te ayude a ser un ser humano más completo. ¿Cómo le dices a una amiga tuya, a un amigo tuyo que tiene esa o depresión o o está siendo víctima? ¿Cómo los conduces para hacerlos llegar contigo? Ok. O con alguien como tú, vaya. Ajá, sí. Bueno, primero, yo te diría, hazle preguntas, ¿ok? No le digas, hazle preguntas, porque a veces está tan ensombrecido, ¿cómo te diré? Como con un zumbido, ¿verdad? Que ni siquiera se escucha y a veces dejan de sentir, para no sentir dolor, mejor no sienten nada, ¿verdad? Entonces, cuando tú empiezas a hacer preguntas, a mayor calidad de preguntas, pues más, no importa que la persona no te conteste, ¿no? Pero que ella se haga las preguntas, se conteste, se puede empezar a dar cuenta de que está en una situación incómoda, eso, el otro. Lo que a mí me pasa mucho, no estoy diciendo que lo hagan, si no es conmigo, es con otra persona, pero a mí me pasa mucho que vienen conmigo y les gusta mucho, entonces lo regalan, o sea, de cumpleaños, o sea, lo usan como regalo, ¿me Oye, entiendes? es un gran Las regalo de verdad experiencias, que es un donde gran que se pueden regalo. descubrir grandes Sí. cosas de tu personalidad, puedes descubrir todo lo que te oprime, reprime o retrasa de tu pasado, todas las cosas que puedes mejorar en tu vida para tu futuro, pero sobre todo te ayuda a aclarar cómo estás viviendo y de qué manera estás viviendo tu presente, encontrando tus puntos débiles para fortalecerlos y encontrando tus fortalezas para seguirte haciendo más fuerte y más grande y más brillante cada vez. Oye, Cris, está padrísimo eso. ¿Dónde te encontramos, Cris Arias? Estás en Tijuana, pero digo, aquí al rato voy a dejar aquí tu teléfono y tus redes o lo que quieras, pero dínoslo aquí para gente que lo oiga, a lo mejor apuntan ahorita mismo o de repente los que lo vayan oyendo en su momento, que porque esto no te llega por una casualidad, te llega por una diosidencia, una coincidencia o como dice Cris, una sincronía en la que tu vida y la mía y la de Cris se sincronizan en un mismo canal para crear un mejor futuro. Eso está súper bonito. ¿Dónde te encontramos, Cris Arias? Ok, estoy en las redes como tarjetas proyectivas by Cris Arias, o pones www.com.tarjetasproyectivas. Okay. Y ahí te va a aparecer mi página, o www.cristinaarias.com.mx. Y ahorita que me decías de la violencia, fíjate que hay una herramienta que esa también le puedes hacer llegar a esos amigos que dices que no saben, ¿verdad? Que se llama el violentómetro. Ese Okay. lo sacó el Instituto Politécnico Nacional y se divide en 3 bloques. Es muy impactante. Y te voy a hacer el caso de un chico con el que estaba trabajando. O sea, se divide en 3 bloques y empieza por burlarse, por hacer chistes, etcétera. Eso es violencia. Hacer la ley del hielo es violencia. Entonces, es realmente ignorancia, porque yo lo muestro tanto a hombres como a mujeres, porque a veces los hombres mismos no saben que están siendo violentos, que Claro. esas acciones generan violencia. Y cuando tú detectas una de esas, porque la violencia va escalando, ¿no? Va en aumento. Entonces lo importante es decir, híjola, yo hago esto. Entonces, si no paras aquí, es probable que escales. Por ejemplo, un chico, ajá, con el que trabajaba, él dice que cuando no le cae bien a alguien, inmediatamente tiene pensamientos donde lo elimina, ¿ok? Lo elimina. Entonces dice que antes, y le enseñé el violentómetro. Entonces dice que antes, ¿cómo le hacías? Le digo antes. Y me dice, porque le dije, es desde siempre eso. No, me dice, antes en mi mente me burlaba de ellos. Entonces, escaló su nivel de violencia mental, digamos, escaló hasta llegar al punto máximo, que es quitarle la vida a alguien, ¿sí? Ujú. Entonces, esa herramienta siempre la recomiendo. Ahorita que mencionabas el caso, volviendo a la pregunta de la violencia y de las Sí. dependencias emocionales, etcétera, es muy útil conocerlo. Si tienes niños, o sea,
para nosotros, ¿no? Normal saberlo, para los adultos. Pero también si tienes hijos adolescentes, si tienes jovencitos, es importante que lo conozcan y que sepan qué es violencia. Y como te digo, ajá, hay que hacernos responsables, ¿verdad? Hacernos responsables cada quien de cómo estamos viviendo, cómo estamos siendo, cómo nos estamos comportando. Y todo esto empieza desde el autodiálogo, desde la calidad de tus pensamientos, ¿no? Muy bien. Oye, qué padre, Cris. Y se nos acaba el tiempo, nos quedan escasamente 2 minutos. Y yo quisiera que hiciéramos como algún ejemplo, algo, que sacáramos una carta para ver qué podemos ver o adivinar el día de hoy, o qué podemos, no sé, ver para que la gente vea un poquito cómo funciona esta terapia tuya con las Ok. tarjetas, que a mí me encantó y de verdad, para la gente que es muy cercana a mí, les voy a regalar a 5 personas esta terapia para que vean cómo funciona, porque aparte, mi Cris, a pesar de ser la top que hay en Tijuana haciendo esto, no cobra precios estratosféricos, ¿eh? Así que no piense que está como fuera del alcance de la mano de mucha gente, así que de verdad, vayan con ella, conózcanla, y de verdad es muy padre darte cuenta qué traes por dentro y cómo funciona lo que traes en tu cabeza y tu subconsciente, cómo trabaja, es impresionante. Vamos a hacer un ejemplo, mi Cris, échele. A ver, dime, alguien que ponga ahí a ver qué tema quisiera trabajar y voy a sacar una imagen al azar. Sí le voy a tener que ver primero porque hay unas imágenes muy fuertes, ¿no? Entonces, a ver si la podemos mostrar, pero yo la voy a sacar aquí, al azar. Nomás que me digan qué tema. ¿Quién quiere poner ahí un tema? ¿Quién quiere poner sobre la mesa algún tema para que diga qué ve? A ver, Marifer González dice que interesante plática. A ver, Marifer, dime, ¿qué tema te gustaría tú si estuvieras en terapia? ¿Qué tema te gustaría tocar el día de hoy? El que sea. A ¿Qué ver, te quita la díganos. paz? Si no, yo voy a decir uno Ok. mío y se friegan los demás porque estoy en mi casa, es mi live, así que tienen la oportunidad de hacerlo ahorita. ¿Qué tema les gustaría tocar si estuvieran en terapia el día de hoy? ¿Alguien que ande por ahí? Tienen 5 segundos. 4, 3, 2, 1, 0. Infancia. Marifer González dice, quiere tocar el tema de la infancia. Ok. Escoge Ajá. cualquier tarjeta y Ok. vamos a ver. Aquí esta que salió. Em, Vamos a ver. Bueno, es que tendría que estar ella, ¿verdad? Claro. No sé qué ves, Marifer, qué ves ahí, cómo esto tiene que ver contigo. ¿Qué ves, Igual Marifer? A ver, yo, tú dinos si ves, ¿qué ves? bueno, igual yo voy a decir cosas y tú ves si te hace sentido, ¿verdad? Va, Según hecha. por ejemplo, a mí lo que se me viene a la mente, tú quieres trabajar el tema de la infancia y a mí lo que se me viene a la mente es ver que la infancia ya llegó a su tope, ya pasó, ya no está ahí, ¿verdad? O sea, ya no hay más para adelante y es algo que no se puede cambiar. Es nada más puedes cambiar la percepción de lo que pasó, más no lo que pasó. Ajá. ¿Qué Wow, oye, qué otra cosa? padre. Qué Sí, padre. ajá. Ok. No sé, o No sé sea, si te hace porque sentido, sí, Marifer, esto o no, pero se me hace padricísimo. Bueno, a ver, yo te pongo un tema mío. A ver, vamos a ver. Yo necesito saber algo de mi trabajo. Me ofrecieron un proyecto el día de hoy, que es un ajá. personaje de una película, pero es una película gringa. Entonces estoy así. Ah, dice Marifer que sí, que ve como barreras, que pueden ser como barreras, eso de ver Barreras. un fin del camino. Ok, ajá. Entonces yo te pregunto, Marifer, si ese tema de la infancia está representando una barrera para ti ahorita, que quizá pudiera ser por ahí. Ok. Ajá. Y ya tú luego ahí me cuentas en privado y seguimos trabajando. Oye, qué padre, Sí, Cris. La verdad me encantó y de verdad es lo que te decía, una hora se nos va pero volando porque realmente tocamos sí, temas bien padres, bien interesantes y sobre todo el trabajar con la salud mental ahorita es uno de los temas más importantes porque estamos viviendo una realidad muy atropellada, estamos viviendo muy rápido y queriendo obtener todo lo mayor posible con el menor esfuerzo posible y eso te hace perderte un poquito de la realidad de las sí. cosas, ¿no? Está grueso. Oración. Dime. Me votó una, A ver, siempre nos pasa así. ¿Cuál te votó? me votó esta, no sé si tenga que ver algo con
personaje o con el, no sé, esa voto. A ver, yo veo un fulano grandote como que es la autoridad y está retando a los demás. Sí, pues de eso es mi personaje el que voy a hacer. Es un Ok, militar que manda a su gente como a meterse en problemas. ok, Muy cañón. ajá, ok, ok. Entonces tú ves, si lo relacionas con tu proyecto. Totalmente, o sea, de repente justo estaba haciendo unas escenas ahorita que quería ver el director y le digo, no, pues Ajá, que es un tipo que es grande, violento, grandote, pero ya es un tipo de mi edad que está como al mando de mucha gente muy joven y eso es lo que estoy viendo ahí ahorita en este momento. ok, Qué fuerte. ok, ajá. Y bueno, ya después yo te preguntaría cómo te sientes siendo ese militar grandote y fuerte. Pues me gustan los personajes que son así como empoderados, que son como malditos, porque generalmente es lo que me ofrecen siempre, me ofrecen hacer villanos y yo disfruto mucho ser villanos porque como en mi vida normal soy como bastante tranquilo, bastante relajado, bonachón, realmente cuando disfruto hacer como cosas fuertes en mis películas o en las series me gusta mucho, entonces de repente son personajes que creo que se le quedan a la gente como en la cabeza y me gusta demasiado. Ok, Qué loco. Mira, qué loco. ok. Pues Muy total que bien. estamos ya ahorita en las negociaciones de ver si sí o no y de a cómo y todo, ya sabes, así cosas que ya Ajá, lo maneja tu ajá, manager y ya no lo manejo yo, entonces ahí ya ajá. yo suelto las cosas y ya se las dejo a mi manager y le digo, haz, Glenda, lo que tengas que hacer. Oye, pues qué padre, mira, es que te sale rete bien, muchas gracias. Ah, gracias, Marifer. Sí, es que me gustan los villanos, son lo mío, lo mío. Gracias por sus likes. Oigan a todos, muchísimas gracias. Ella es Cris Arias. De verdad, síganme en sus redes. Cuando vean este programa, por favor, compártanlo. Ya les prometo que voy a empezar a hacer nuevamente. Ya pasaron 2 años de esa serie de 200 programas que tuvimos desde el encierro Live Sessions. Y gracias, Cris, por ser mi madrina nuevamente ahora en esta siguiente temporada en la que quiero retomar, hacer estas entrevistas que tanto me gustan. Y obviamente, pues ojalá que esto haga que veamos más proyectos como el tuyo y sobre todo luchar porque la gente vaya y procure atenderse su salud mental. De verdad es bien padre y qué bueno, algo que nos quieras agregar. No, pues muchas gracias, encantada. Y sí, hay que, como dices tú, atendernos, ¿verdad? Y hacer ese viaje a nuestro interior. Mi intención es que la relación más bonita que tengas sea contigo, es lo que yo digo. Conócete, acéptate, ámate, para que disfrutes. Me regañan cuando digo así, pero digo, lo que te quede de vida, para que Exacto. disfrutes la vida. A veces nos atoramos con cosas que no valen la pena, ¿verdad? O sea, que son cosas que en una sentada, me ha tocado en una sentada, se resuelve una creencia limitante que se viene cargando con dolor y pesar y te cambia la vida. Totalmente. Sí. Fíjense que de repente una platicadita con mi Cris Arias, de verdad, viendo las imágenes para que tú mismo te des cuenta de lo que traes adentro y con una ayudadita y una ajustadita de tuercas, mi alma, seguro van a poder tener una mejor vida, una mejor realidad y sobre todo desarrollarse en las áreas que tú mismo te has estado limitando o que tú misma te has estado deteniendo por miedo a algo. Descubramos qué son esos miedos y descubre tu potencial para que seas tu mejor versión cada día. Cris, muchísimas gracias, mi alma. Me encantó platicar contigo y ya nos veremos pronto por acá en otra sesión porque la neta nos quedó tema para mucho tiempo más. Muy bien, muchas gracias. Pásenla todos muy bonito, mi Cris, que tengan bonito viernes. Ahora sí váyanse todos a vaguear, a tomarse una cervecita, un whisky, un vinito, lo que haga falta, a agarrarse a besos, a bailar, lo que les dé la gana porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Pásenla muy bonito. Mi Cris, te mando un beso muy grande hasta Tijuana y qué bonito panorama nos ofreces detrás de ti también. Ve qué Ay, chula. sí. Eso, ánimo. Hasta con Ay, globos y todo. Gracias, Cris. Besos. ay.